¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas las que están presentes. Hoy estamos aquí una vez más con Fundación Coepio. En esta ocasión eh, estamos en el marco de la celebración del Día Mundial por la Paz. Conjuntamente la Fundación, con la Fundación Instituto para el Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo de Salta, han organizado esta jornada de reflexión sobre la construcción de ciudadanía de paz y justicia restaurativa. Quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes, eh, agradecer a la Defensoría del Pueblo de Salta, que recién la nombré, a Federico Núñez Burgos, que está presente, al Instituto Latinoamericano del Ombudsman, a la Alianza Global del Ombudsperson Local, y también quiero hacer mención, además de quienes van a ser nuestros disertantes, Eleonora Vilés, Alejandro Nato y Carlos Alfonso Mosquera, Negret Mosquera. Quiero agradecer al doctor Gustavo Scaff, que está presente en representación de la Subsecretaría de Métodos de Resolución Participativa de Conflictos de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de Salta. La moderación va a estar a cargo de la doctora Julieta Pano, así que bueno, les agradezco a todos por estar presentes y dejo la palabra al doctor Ismael Rins y también a Federico Núñez Burgos para que puedan darles la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, nuevamente saludarlos a todos y a todas, agradecer el acompañamiento en esta hermosa jornada de reflexión, como dijo la doctora Giorgetti, agradecer en nombre del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, contar con la presencia de Carlos Alfonso Negret Mosquera, ex defensor del pueblo de Colombia, una persona que conoce bien los procesos de construcción de paz, al doctor Alejandro Nato, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un gran amigo y una persona que seguramente nos traerá experiencias vinculadas a este tipo de conflictos, y Eleonora Avilés, con una gran trayectoria en el marco del trabajo de mediación en el área de las Defensorías del Pueblo. Ella pertenece a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, así que muchas gracias a quienes hoy nos van a brindar su tiempo y nos van a brindar este trayecto de aprendizaje y de compartir experiencias. En el nombre de la Alianza Global de la Defensoría del Pueblo Local, como una iniciativa de agrupación de las Defensorías del Pueblo de ciudades, también agradecerles porque este tipo de iniciativas no solamente redundan como un intercambio de experiencias, sino también como la posibilidad de escuchar experiencias que vienen desde otros lados, como en este caso de Colombia. Simplemente, una vez más agradeciendo, dejo la palabra al doctor Federico. Fede, el sonido, por favor. Ahí está. Perfecto. Bueno, agradecer, por supuesto, a Ismael, especialmente por su acompañamiento. Realmente muchísimas gracias, doctor Rins, en esto. Por supuesto, a Mariana, a Mariano, al equipo de la Fundación del IDESO, a la doctora Julieta Pano, a Nahuel, que realmente nos han dado una mano muy grande. Y especialmente a los tres panelistas, al doctor Carlos Alfonso Negret, que realmente ha sido muy, muy importante para nosotros poder contactarlo y encontrar esta cálida respuesta. Por supuesto, a la doctora Vilés, muchísimas gracias también por querer compartir estas experiencias con nosotros. Y Alejandro Nato, que también te agradecemos, hemos estado acompañando distintos eventos que han organizado desde la Fundación, junto a Hilo también, a Gol. Así que bueno, realmente muchísimas gracias a todos, porque esto ha sido posible en un esfuerzo colectivo. Y no quiero dejarlo pasar la siempre activa participación del doctor Gustavo Scaff, que es secretario de Métodos
participativos subsecretario de métodos participativos de resolución de conflictos, digamos, que siempre tiene un sí y una muy buena predisposición de él y de todo el equipo de formación de la Subsecretaría de Métodos para este tipo de eventos. Así que bueno, muy agradecidos a los panelistas, muy agradecidos a Hilo, a COEPO, a GOL, a la Defensoría del Pueblo Río Cuarto. Espero que la jornada sea, bueno, mejor dicho, pensada la jornada como una jornada conmemorando el Día Internacional de la Paz. Agradecerle a Carlos Alfonso Negret porque nos va a acompañar en esta conversación de procesos de construcción de paz. La ciudadanía de paz para nosotros de la Fundación es un criterio muy importante. La defensa de los derechos fundamentales es un criterio fundamental que le estamos imprimiendo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, y en esto, por eso también agradecer a Alejandro Nató su disposición, porque entendemos que es fundamental trabajar los conflictos públicos complejos con una doble mirada, una mirada orientada hacia la defensa de los derechos fundamentales y una mirada, por supuesto, en la construcción de ciudadanía de paz. Por eso la idea de integrarnos. Y en esto, en nuestra provincia, se está discutiendo en profundidad el tema de la justicia restaurativa, como, digamos, en este marco grande, y por eso nos parecía muy importante, ¿no es cierto?, la participación de la doctora Avilés con esta larga experiencia en estos procesos para, bueno, seguir incentivando una co-construcción de ciudadanías pacíficas. Así que, bueno, agradecerles nuevamente a los panelistas, a quienes nos han ayudado en la organización, y por supuesto a todos los asistentes que nos han en realidad enorgullecido con aceptar la invitación y estamos participando todos juntos. Nuevamente, muchas gracias. Le dejo las palabras al doctor Gustavo Scaff y luego a la doctora Julieta Pano, ya para dar inicio al conversatorio. Muchas gracias, Federico, y a todos los que participaron en la organización de este evento. La verdad que nosotros de la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la provincia siempre apoyamos este tipo de eventos, sobre todo con la calidad de disertantes y de contenido, como el evento que se trata el día de hoy. Es verdad que siempre estamos en mucho contacto con Federico, porque es un gran hacedor de todo lo que tiene que ver con la cultura de paz en nuestra provincia. Y hoy escuchaba hace rato un programa de radio donde alguien decía que este año nos cambió todas las preguntas, ¿no? Y yo pensaba que de verdad que no nos cambió las preguntas este año, sino que nos modificó todas las respuestas. Nosotros teníamos una capacidad de dar respuesta de manera presencial, ¿no? Sabíamos cómo organizar eventos presenciales, congresos, cursos, capacitaciones, viajábamos para vincularnos, y la verdad que hemos tenido que reinventar nuestras respuestas. Y yo lo felicito, la verdad, porque no es fácil ayornarse a esta época y tratar de seguir haciendo lo que hacíamos a través de Zoom, por ejemplo, ¿no? Donde nos hemos tenido que acostumbrar a toda esta nueva tecnología. Y me parece que es muy importante esto de no parar nuestra sociedad y esperar a que esto pase para seguir trabajando, sino seguir haciendo lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona, en medio de todo esto y hasta que pase, y con la misma fuerza. Así que felicidades de parte de todo el equipo de la Subsecretaría de Métodos. Ustedes saben que nuestro ministerio está de puertas abiertas para lo que necesiten, y augurarles una tremenda jornada, que no me cabe duda que así será, con la calidad de disertantes que tienen el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Simplemente para pasarle la palabra a quien va a llevar adelante la coordinación, a Julieta, y aprovechar un segundito para contarles que tenemos el acompañamiento de la Defensoría de los Vecinos y Vecinas de Montevideo. Desde la Defensoría nos están acompañando, y de muchísimas partes de nuestro continente nos están enviando saludos a través del chat y de Facebook, así que simplemente para hacer esta mención y demostrar que la revitalización de lo colectivo siempre es muy importante en este tipo de eventos organizados por diversas organizaciones, valga la redundancia, y
el acompañamiento de un montón de personas de todas las partes de nuestro continente. Julieta, disculpame la interrupción, quedas en palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. La verdad que para mí es un honor estar aquí con estos grandes expertos que en el curso de 2 horas nos van a transmitir sus conocimientos, sus experiencias en el abordaje y en la transformación de conflictos en las sociedades, y seguramente nos van a transmitir nos van a responder, mejor dicho, todas estas inquietudes y todas las preguntas que nos surgen todo el tiempo con respecto a estas situaciones. Completando lo que dice Gustavo, yo creo que esta situación, esta pandemia, es un gran desafío para reconsiderar nuestras prácticas, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de vivir, y una oportunidad para transformar y mejorar las sociedades y mejorar las convivencias. Así que, bueno, realmente para mí es un honor y un placer presentar a los doctores Carlos Negret Mosquera y al doctor Alejandro Nató y a la doctora Eleonora Avilés. Por una cuestión de dinámica, ellos realizarán sus exposiciones y luego al final serán todas las preguntas. Las preguntas las pueden hacer en el icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del Zoom. Y dejamos la parte del chat para realizar comentarios y más, pero las preguntas las vamos a focalizar en ese icono. O a través de ese icono, perdón. También se pueden realizar intervenciones y preguntas a través del chat, del Facebook. Bueno, ahora vamos a comenzar primero con el doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera. Él es abogado con una amplia trayectoria en cargos públicos y privados de dirección y alta responsabilidad. Tiene una continuada experiencia como servidor, trabajador y empresario, que le ha permitido adquirir conocimientos de las complejas dinámicas políticas, sociales y empresariales de Colombia, por lo que ha logrado especial capacidad para ser positivo, liderar equipos con enfoques a objetivos claros, resolver situaciones de conflicto con habilidad en negociación, manejo de crisis, mediación y concertación de acuerdos complejos. Él es abogado por la Universidad Pontificia Javeriana y es máster especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Alfonso X el Sabio. Es el saliente defensor del pueblo de Colombia, se desempeñó en ese cargo del 2016 al 2020. También participó de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Tiene gran trayectoria en empresas, bancos, en la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, tiene una gran trayectoria en ámbitos públicos y privados y nos va a acompañar y a enseñar en este espacio. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Julieta, por la presentación. Un saludo especial a toda la fundación que nos está invitando, a Federico, a Ismael, a Eleonora, que como ella misma lo dijo hace un rato, hemos trabajado muchos temas, a Julieta, nuevamente al doctor Alejandro Nató, al subsecretario Gustavo Scaff, en fin, a todos ustedes. Para mí es muy importante poder seguir hablando de ciudadanía, de construcción de Estado, de justicia restaurativa. Quisiera decirles que todas las personas del mundo, y en especial los colombianos, somos capaces de convivir, pero sobre todo de construir juntos paz y nuestro porvenir. En países que han sufrido extensas guerras civiles o conflictos armados internos, como es el caso de Colombia, la construcción de paz es una tarea que debe proyectarse a largo plazo, y ello implica necesariamente cultivar una virtud, y la virtud es la paciencia.
Nuestro proceso de paz está naciendo. Es un proceso a 15 años. Necesitamos tener mayor empatía con el proceso. Toca seguir trabajando con la sociedad colombiana para entender que Colombia se merece la paz y no la guerra, y que tenemos, para que esto sea efectivo, convocar a la ciudadanía. En Colombia, como país victimizado, solicitarle a las víctimas paciencia puede ser una locura, un exabrupto. De manera que la exigencia tiene que ser sobre todo a nuestra clase política, a la opinión pública, para no utilizar con fines electorales los ataques contra la implementación del acuerdo de paz. Con la paz no se debe hacer política, pero sí políticas públicas, que es lo que está esperando el ciudadano que firmó como componente del proceso de paz, como componente de FARC, pero también la ciudadanía que hoy no cuenta con todos los servicios públicos y todas las condiciones que la gran mayoría de nosotros tenemos. En el último informe que presentó sobre la implementación del Instituto Kroc, que hace parte de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, analiza comparativamente 34 acuerdos de paz comprensivos en el mundo, y halló lo siguiente. Primero, el acuerdo de paz en Colombia es el más comprensivo y integral de los acuerdos suscritos desde 1989. Esto significa que las tareas que nos propusimos los colombianos no son menores, sino que son tareas para transformar sustancialmente nuestra institución, nuestras instituciones y las condiciones estructurales causantes de un conflicto que es superior a 50 años. Esto no sucede de la noche a la mañana, como no surgió el conflicto armado de un día para otro. Por eso, los firmantes de este acuerdo hablaron de 15 años. Y vuelvo, es importante tener paciencia. Los programas para que pueda existir paz, los programas de reformas sociales tardarán mucho más tiempo en implementarse que los de seguridad. Lo importante es darle seguridad al ciudadano, darle seguridad al empresario. No obstante, la sostenibilidad de cualquier medida en materia de generación supone estrechamente en poder avanzar en las reformas sociales que han generado unas brechas muy grandes en temas de desigualdad económica, pobreza y marginación que han sufrido, que fueron las causas que han sostenido este conflicto. Los grupos disidentes de las FARC y otras denominaciones crecen cuando la implementación no avanza. Sin duda, el fortalecimiento del control de la fuerza pública, de las fuerzas militares y la Policía Nacional, es fundamental para mitigar y disuadir las nuevas expresiones de violencia que pueden emerger en contextos como el que vive Colombia en este momento, que es el contexto del posconflicto. Pero la estrategia más importante, más efectiva, cuando en el medio están interesados en control de economías ilegales como son el narcotráfico, la tala de árboles indiscriminada, la minería ilegal y todo lo que conlleva entonces los esquemas de operación en la clandestinidad, es para evitar que no ocurra, es una implementación robusta y decidida de los acuerdos de paz. Yo no quiero entrar en polemizar
si sirve la justicia, si sirve, perdón, la paz que firmó el presidente Santos y si sirve la implementación del presidente Duque. Yo creo que ambos tienen visiones diferentes de la paz, pero con un solo propósito, el propósito de servirle a Colombia y que las cosas, que las pequeñas cosas le lleguen al ciudadano. Yo acabo de terminar un periodo muy largo de defensor, 4 años, y digo largo porque fueron con sábados y domingos incluidos, y realmente el ciudadano de las regiones lo que quiere es agua, luz, quiere acueductos, quiere electricidad, quiere buenas vías. Por esa misma razón, la implementación tiene que ser robusta y decidida a los acuerdos de paz. Porque si no se hace, eso deslegitima el discurso. Porque si no hacemos como debe ser la implementación, será una traición al acuerdo y por eso las disidencias tienen un caballito de batalla para seguir en el uso de la violencia. Porque además es una implementación robusta en lugares donde, vuelvo y repito, no hay electricidad, no hay servicios públicos, no hay un buen colegio. O si hay un buen colegio, no está en condiciones. No existe la salud, no existe un hospital. Con una implementación robusta, eso dinamiza el diálogo con las comunidades. Y porque la misma implementación impacta las brechas económicas, que es lo que sostiene el conflicto. Si no hubiera una brecha económica, si todos tuviéramos un mismo, que algunos tratadistas llaman estado de bienestar, pues no habría conflictos en el mundo y menos en Colombia. Ahora bien, como hemos dicho, al proceso hay que tenerle paciencia. Digo, hay que tenerle paciencia porque cuando hay paciencia se sostiene y es siempre viable un proceso cuando la justicia ordinaria y la justicia transicional avanza decididamente hacia el bienestar de los ciudadanos, avanza decididamente a esclarecer los crímenes del presente y del pasado. Si los excombatientes no cuentan la verdad, no va a haber reparación. Y el efecto de la justicia transicional, el más importante, fuera de todos, es decir la verdad. Esa es la reconciliación que va a tener la comunidad en general en cualquier proceso en el mundo, pero en especial en Colombia. Frente a los crímenes que han ocurrido en el pasado y de quienes hoy transitan en la democracia, que están en el Congreso de la República, la justicia transicional debe ser garante, repito, de los compromisos con la verdad. Una verdad que tiene que ser generosa y no mezquina, con la petición genuina de un perdón y de una reparación integral a las víctimas para que esto sea un tema integral. En el caso colombiano, hemos visto gestos que apuntan, que transitan en la ruta indicada de parte de las FARC-EP, como es el caso del reconocimiento del secuestro como una práctica de ellos, pero no en la medida en otras conductas, como son el reclutamiento, el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. En eso requerimos, y sé que lo vamos a lograr, que los comandantes, hoy senadores, irán a la JEP, irán a decir la verdad y tendrán que decir, como lo hemos ya notado, una verdad generosa y no mezquina. Frente a los crímenes actuales, frente a los crímenes del presente, es importante toda la capacidad investigativa del Estado, dígase Fiscalía, dígase Policía Nacional, se concentre en desmantelar todas las estructuras
que amenazan la implementación de nuestro acuerdo de paz a través del homicidio de líderes, a través del homicidio de defensores de derechos humanos y a través de excombatientes, que desde la firma van más de 200 excombatientes, más de 250 excombatientes. Para ese ejercicio debemos hacer uso de todas las herramientas para judicializar tanto los sectores intelectuales como los actores materiales, pero especialmente a los determinadores en esa instigación contra el acuerdo. Y en ejercicio, aun cuando sea de justicia ordinaria, debemos colocar en primer plano a las víctimas, a sus familiares, para hacerles partícipes de un proceso necesario de reparación. Para que los victimarios, impulsados por la justicia, ofrezcan y otorguen a las víctimas lo que es debido. Finalmente, la construcción de paz que se requiere debe ser una justicia, pero mirando a los ojos de los ciudadanos. Porque cuando uno observa a los ciudadanos, cuando uno escucha a los ciudadanos, esa es la única manera de poder con hechos demostrarle que conoce sus tragedias, sus dramas y sus limitaciones. Pues, si uno no conoce los sueños, las tragedias, las ilusiones, es imposible comprometerse en una mejor Colombia. Eso es lo que deben hacer todos los funcionarios públicos, en una rutina que los involucre cotidianamente en los dolores, en las alegrías del día del ciudadano. Si los servidores públicos no nos compenetramos con la comunidad, primero, para compenetrarnos con la comunidad necesitamos tener empatía, tener ese link. Y el link se da trabajando en los territorios, pero no puede ser solamente un tema de retórica, un tema de discurso. Es sobre todo escuchar con tranquilidad, escuchar con paciencia, escuchar con amor y tener empatía. Ahora, otro punto. La violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos. En Colombia, como es sabido y como ocurrió con ustedes de otro nivel, de otros sectores en Argentina y en otros países como Uruguay, nuestra violencia contra los defensores de derechos humanos no es un fenómeno que haya surgido a partir del acuerdo de paz con las FARC. Lo que ha permitido el acuerdo de paz es poder visibilizar y centrar la mirada en la opinión pública de que asesinan en Colombia a nuestros líderes y defensores de derechos humanos. Antes, siempre, cuando se asesinaba a un líder, el culpable era el ELN o las FARC. Hoy, o los paramilitares. Hoy, con el acuerdo, vuelvo y repito, permite visibilizarlos, centrar la mirada a la opinión pública, de mirar cómo evitamos, cómo tenemos prioridades para evitar el asesinato. En Colombia, desde el 2016 a hoy, en cifras de la Defensoría del Pueblo, que era la entidad que regentaba hasta hace unos 20 días, son más de 600 asesinatos. Cuando uno va a Ginebra, cuando uno va a Nueva York y habla de esta cifra, la gente se preocupa, el colega se preocupa. ¿Cómo hacen los colombianos para vivir con 600 personas asesinadas en los últimos 4 años? Es que cuando no había proceso con las FARC, simplemente no nos dábamos cuenta si los asesinaban, y por eso Colombia también tiene, de contera con el proceso de paz, una cantidad de más de un número de más de 120.000 ciudadanos que están desaparecidos, y para eso existe también
un mecanismo que es la unidad de búsqueda, que ya está trabajando eficientemente para encontrarnos. La violencia en contra de los líderes sociales es un fenómeno lamentablemente estructural. En el pasado se focaliza y se hace visible como parte del terror paramilitar y guerrillero. Se asesinaron a personas por parte de los grupos paramilitares, a personas connotadas en el ejercicio de los derechos humanos como el profesor Eduardo Umaña, Kini Pernía, un indígena, los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, y un periodista muy importante, un opinador muy importante que era Jaime Garzón, entre otros. Y el rasgo identitario de estos crímenes es que acontecen enmarcados en una serie de magnicidios ocurridos entre el 90 y el 2000. Hoy el fenómeno, hoy la preocupación nuestra, vuelvo y reitero, Colombia se merece la paz y no la guerra. Por eso los colombianos tenemos que caminar por la vida. Colombia no es solamente coca. Colombia es gente trabajadora. Debe ser un territorio de paz. Debemos, entre todos los países, buscar soluciones para el consumo de la droga, que tiene que ver mucho en estos asuntos. Y los colombianos tenemos que seguir construyendo en la diversidad, porque no podemos seguirnos matando. Hoy el fenómeno de victimización no se encuentra focalizado en unos líderes específicos de connotación nacional como en otros tiempos, sino que se concentran en los territorios para la implementación, en los territorios donde es muy importante la implementación del acuerdo. Por eso estos homicidios van contra los campesinos, los indígenas, las comunidades afro, que desempeñan tareas fundamentales promoviendo sustitución de cultivos, la reparación de las víctimas y, en términos generales, lo que les acabo de decir, en una diversidad para construir en este país paz. A diferencia de la violencia, que tuvo un pico muy alto en los 90, la fuente de amenaza de líderes y personas defensoras de derechos humanos abarca desde los grupos paramilitares hasta facciones disidentes de las FARC, también del ELN, pero por una sola razón, porque tienen la voluntad de ejercer un control territorial, y un control territorial de las economías ilegales, del oro en algunas zonas muy específicas, como la Amazonía, que es el coltán. De suerte que si la violencia no es generalizada, a mi juicio es masiva. Las órdenes provienen de diferentes actores, por los que hablar de un plan único, un programa, una política, requiere muchos análisis. Hoy no podemos decir, como en otrora, como en los 90, que desde algunas fincas, desde algunas estancias, para que me entienda el público argentino y uruguayo, en los sectores rurales se reunían unos señores armados y decidían: vamos a asesinar a 1500 kilómetros a fulano o sutano porque es de izquierda. Hoy, ¿cuál es el panorama que tenemos? Desde el 2016 hasta junio del 2020, en el trabajo que hicimos en la Defensoría del Pueblo, documentamos casi 3.700 conductas vulneratorias. 3.700 conductas. Y reitero, 3.700 conductas vulneratorias contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, entre las cuales se destacan 2.800 amenazas. Ahora en Colombia no van a golpearle a uno a la casa, sino que como todos nos volvimos cibernéticos o digitales, entonces lo amenazan a uno por
WhatsApp o por mensaje de texto. Pero también, como les decía, hubo 662 homicidios, 133 en el 2016, 126 en el 2018, 178 en el 2018, 134 en el 2019 y van 91 en el primer semestre del 2020 y 165 atentados. En los últimos días ustedes han estado escuchando, hay muchas masacres. Y masacres, algunos dicen que son cuando son 2 personas asesinadas o como cuando son más de 4. Y ha habido una disputa de si son masacres o homicidios colectivos. Eso para Carlos Meira es transparente. Aquí lo que tenemos que es lograr que en Colombia no nos asesinemos por pensar diferente. Todo lo contrario. Tenemos que aprender a escucharnos. El día que Colombia aprende a escucharnos, va a haber paz. Todos estos homicidios, todas estas conductas vulneratorias de 3.700 ocurren en departamentos como el Cauca, como Antioquia, Norte Santander, Valle del Cauca, Nariño. En especial tenemos una zona, Colombia tiene 2 mares, el Pacífico y el Atlántico, y la gran mayoría de estas conductas vulneratorias están en todo el eje Pacífico, porque por ahí sale toda la droga, por ahí sale toda la economía ilegal del narcotráfico. Y vuelvo y repito, los más afectados son los presidentes, vocales, tesoreros de las juntas de acción comunal, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas y campesinas. ¿Cómo podríamos evitar estas matanzas? Tenemos que, como Estado, tenemos que proteger a los defensores de derechos humanos y defensoras, reconociendo su labor de forma clara, expresa, contundente y sin lugar a dudas, sin ninguna ambigüedad. Segundo, en Colombia todo el mundo tiene escoltas. Yo he decidido devolver la escolta desde el 2 de septiembre de este año, porque hubo una discusión entre la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. Entonces les dije, devuélvanse a su casa cada uno y el día que se pongan de acuerdo me avisa. Pero aquí no sirve darle escolta a cada líder social, no sirve darle escolta a cada defensor, no sirve darle un carro blindado. Lo que sirve es hacer una protección colectiva a las comunidades, que es diferente a esquemas colectivos de protección. Primero, necesitamos tener un conocimiento cercano a quién vamos a proteger. Un conocimiento de cuáles son los procesos sociales que se viven en la zona, cuáles son sus demandas, cuáles son las dinámicas de violencia y cuáles son las violencias que lo colocan en riesgo. Identificar las vulnerabilidades para determinar el riesgo y para poder ver cómo no seguimos afectando los derechos humanos. Y las decisiones de la defensa de los líderes y defensores de derechos humanos tienen que llegar mucho antes de que lleguen las balas asesinas de los violentos en Colombia, que nos hemos propuesto trabajar en una construcción de ciudadanía, en una construcción de Estado, logrando que, encaminado a que, primero, implementando el acuerdo de paz. Colombia no puede ser un riesgo, uno ser un defensor de derecho del proceso de paz y ser amenazado. Hay que implementar el acuerdo de paz, hay que implementar los 5 puntos del acuerdo de paz. Y segundo, para finalizar,
tenemos que cerrar la brecha de no dialogar, tenemos que cerrar la brecha de no polarizar, tenemos que cerrar la brecha de pensar diferente, pero no asesinarnos por eso. Si logramos eso, vamos a tener ciudadanía, vamos a tener Estado, vamos a tener justicia restaurativa. Y yo creo, como ciudadano colombiano, que tenemos que trabajar de la mano la justicia ordinaria, la justicia transicional. No podemos estigmatizar ninguna justicia porque una sí funciona y la otra no. Porque las que lo llevamos a cabo somos los mismos ciudadanos colombianos que nos hemos capacitado de la mano de las personas en las regiones, de la mano de los ciudadanos en territorio, con sus angustias, con el hambre, con los miedos. Yo nunca pude traer a Ismael que me acompañara a esas jornadas por los ríos, por los mares de Colombia, por las montañas, a caballo, en panga, en un bote cualquiera. No se pudo porque además era un riesgo real y de pronto no me iban a dejar, pero Colombia es el país más diverso del mundo en muchas cosas y tenemos la opción, y gracias a la Fundación, gracias a ustedes, señores defensores de provincia, de Salta, de Río Cuarto, de todos, de permitirme poder contar brevemente, no la angustia, sino la opción de vida que tenemos los colombianos, la opción de esperanza, como dijo el Papa cuando vino a Colombia hace unos años. Y yo me tomo esa frase que se las digo a los jóvenes, a los adolescentes. A los adolescentes y a los jóvenes no les pueden quitar la esperanza. Y yo, parodiando esa frase, he dicho, a los colombianos no nos pueden quitar la esperanza en la paz, en la esperanza de poder vivir tranquilo, de poder caminar sin ser sujeto de ninguna amenaza. Pero también tenemos que trabajar muy fuerte para silenciar las armas, para que en Colombia no cante la violencia, sino que cante la paz. La paz se tiene que construir con paciencia, con prudencia, con pertinencia, con respeto a los demás, porque sin derechos humanos no hay paz y sin paz no hay derechos humanos. De modo que hay mucho por hacer y ojalá que mis hijos y mis nietos puedan poder construir este país en mejor forma, pero vamos a dejarles unas bases lo más importante porque, reitero, la guerra no le conviene a nadie, pero Colombia se merece la paz y no la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente nos deja un mensaje de esperanza en esta idea de que el camino de la paz lleva mucho empeño, pero se puede lograr. Y que básicamente, además de la esperanza y del optimismo en los procesos y en la confianza y en la paciencia en los procesos, la necesidad de siempre hablar con la verdad, dignificando al otro y poder crear espacios seguros para los líderes, para los defensores de derechos humanos, para la población en general que quiere lograr ese preciso cambio. También esta idea del funcionario no alejado, sino del funcionario con empatía, que conozca a sus conciudadanos, tarea que usted ha predicado realmente en sus años de defensor, da la pauta de cómo tienen que ser todos los funcionarios y a su vez qué es el camino para lograr transformaciones y respuestas, las respuestas que la gente necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir
con la exposición de la doctora Eleonora Avilés. Ella es abogada, especializada en abordaje constructivo de conflictos y métodos no adversariales de resolución, mediadora, facilitadora, coordinadora de equipos de intervención en conflictos múltiples complejos, justicia y prácticas restaurativas. Está especializada en género y derechos humanos. Ha participado en numerosas exposiciones y publicaciones nacionales e internacionales, entre ellos la Guía de Respuestas Inclusivas en un Contexto Social Local, según los lineamientos de la Guía Práctica de la OEA. Desde el año 2016 es coordinadora de Relaciones con la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, docente en la Maestría de Liderazgo Organizacional de la UTN, en la materia de Liderazgo de Organizaciones Inteligentes, docente invitada de la Diplomatoria de Justicia Restaurativa OCASAL, y coorganizadora del primer y segundo Congreso Latinoamericano de Justicia, Prácticas y Filosofías Restaurativas 2019-2020. Secretaria de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16 y miembro de Internet Salta. Muchas gracias, doctora Eleonora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gusto, un placer poder compartir este espacio de construcción de ciudadanía y pensar la justicia restaurativa. Voy a compartir la pantalla mientras voy hablando y ustedes me dicen si se ve. ¿Ahí estamos? ¿Sí? ¿Se comparte ahí la pantalla? Perfecto, Leonora. Bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la Fundación Coepio, a Hilo, a Gol y Deso, a la Defensoría del Pueblo de Salta, a su defensor, al licenciado Federico Núñez Burgos, a Mariana Giorgetti, a Julieta Pano, Gustavo Scaff, a Ismael Rins, y especialmente a quienes me acompañan en este espacio, Alejandro Nató y el doctor Carlos Negret, porque creo que es una muy buena oportunidad para poder agradecer todos aquellos que nos han abierto el camino en el proceso de aprendizaje en la construcción de conocimiento colectivo, y en esto creo que corresponde y es un momento propicio y adecuado para reconocer a estos maestros que hoy están junto a nosotros en este espacio, además de Marta Pailet, de Nilda Santoro, de Germán Bauché, de Jorge Pesqueira, de todos aquellos con los cuales hemos organizado los congresos de justicia, práctica y filosofía restaurativa, y particularmente al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, que siempre habilita y propicia estos espacios. Hecho los agradecimientos, voy a compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones en relación a lo que pensamos de por qué estamos en este lugar y por qué pensamos la justicia y la práctica restaurativa. Ahí estoy. Bien. Quienes estamos en estos espacios hemos decidido de alguna forma pensar cuáles son aquellos modelos del futuro que nos convocan a poder pensar verdaderas sociedades en donde la construcción colectiva y colaborativa de la paz sea una acción concreta. Acá están mencionadas algunas de las acciones, de los trabajos, de las herramientas que podemos utilizar, y en esto está la justicia restaurativa, la terapéutica, la mediación comunitaria, los diálogos apreciativos, los diálogos generativos, la construcción colectiva de conocimiento. Me parecía muy importante hacer mención de los objetivos para el desarrollo sostenible, ya que el cumplimiento de estos 17 objetivos, que cuenta con 169 metas, nos comprometieron a muchos países del mundo, entre ellos Argentina, a que el cumplimiento de estos objetivos llevara a la concreción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. El tema que hoy nos convoca y este panel están relacionados específicamente con el objetivo 16 y 17. Quienes estamos en este momento participando de movimientos que promueven los cambios culturales y los cambios en relación a la construcción de una cultura de paz,
pensamos a la cultura de paz como un movimiento, como algo que evoluciona, y como esto evoluciona y evolucionamos nosotros, evolucionan las instituciones. Como decía recién muy bien el doctor Negret, de construir aquello que nos separa y pensar que somos todos parte de un cuerpo que conforma la humanidad, que permita deconstruir aquellas grietas y fisuras para poder ampliar nuestra conciencia, y en todo caso esta ampliación de la conciencia implica expandir nuestras percepciones para poder vivir y reconocer la dignidad de todos los seres humanos. Empezar a transitar el camino de la justicia restaurativa en la República Argentina es un movimiento relativamente reciente, ya que la mediación es un espacio, es una institución que tiene muchos más años y que está mucho más difundida. Por eso quienes nos hemos lanzado a poder investigar, desarrollar y proponer espacios donde pensemos y reflexionemos en relación a la práctica, la filosofía y la justicia restaurativa, estamos realizando caminos que pueden ser denominados pioneros. Como todos sabemos, los pioneros ponemos lo mejor de nosotros, pero no siempre las cosas se hacen de la mejor manera, se hacen de la mejor manera posible con lo que tenemos, con lo que contamos. Desde allí que surgen estos dos congresos latinoamericanos de justicia práctica y filosofía restaurativa. Pero siguiendo con la construcción de ciudadanía y de sociedades pacíficas, quería traer esta reflexión, que es una reflexión de la UNESCO, que varias veces las hemos escuchado, pero qué bueno sería poder reflexionarla, que nos lleva a pensar esto, ¿no? Si es en la mente de hombres y mujeres en donde construimos la guerra, evidentemente es en nuestras mentes en donde podremos construir las bases de la paz. En relación a lo que decía el doctor Negret, los seres humanos, como dice Galtung, tenemos la ilusión de que somos naturalmente violentos. Evidentemente no somos naturalmente violentos, porque si así lo fuéramos, todos aquellos que concurren o que van a las guerras, cuando vuelven no tendrían los problemas que tienen luego para poder reinsertarse en la sociedad, los problemas psicológicos y los altos índices de suicidios que tenemos. O sea que los hombres no somos naturalmente violentos. Vivimos en una sociedad donde la violencia está naturalizada, y es deber de todos nosotros ponernos en movimiento y comprometernos para poder conformar una sociedad diferente. Ahora entrando específicamente en lo que es el tema de la justicia restaurativa, me parecería interesante hacer una distinción en relación a lo que es mediación y justicia restaurativa. En la mediación partimos de un principio que es que el conflicto es co-construido por las partes, y a partir de esa co-construcción de las partes, en una mesa de diálogo en la cual se utilizan diferentes herramientas, las personas involucradas en esta situación conflictiva, con la colaboración de un mediador que debe ser imparcial o que bien no debe ser colonizado por el discurso de ninguna de las partes, pueden llegar a un acuerdo para pensar en futurizar una relación. Generalmente esto lo vemos en las mediaciones familiares, en las mediaciones comunitarias, en aquellas mediaciones en donde hay algún vínculo, alguna relación. Ahora bien, la justicia restaurativa, y cuando hablamos de justicia restaurativa, no estamos refiriendo a lo jurisdiccional, estamos hablando de una justicia diferente, que tiene un concepto que se va modificando, que va cambiando, que está en movimiento, porque evidentemente estamos construyendo un perfil de justicia restaurativa propia para un país como la República Argentina. Tomamos estos conceptos que son los conceptos que unánimemente pueden comprender lo que queremos transmitir en relación a esto. Tanto la justicia restaurativa, la mediación como la conciliación no buscan tener ni ganadores ni perdedores, son procesos cooperativos, colaborativos, donde no se busca individualizar a los culpables, sino que se busca recuperar a un sujeto para la sociedad. Naciones Unidas ha definido que
La justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen, porque respeta la dignidad y la equidad de las personas, construye la comprensión, promueve la armonía social, mediante la sanación de la víctima, el infractor y la comunidad. A partir de estos conceptos, que obviamente, reitero, hay muchos conceptos, pero podemos partir de estos, vamos a pensar en esto que me gusta muchísimo, esta imagen, que es una imagen que utiliza mucho el doctor Jorge Pesqueira, en donde el valor de la restauración, de la reparación relacionada con nuestras culturas ancestrales, en este caso con las culturas orientales, en América Latina, como lo hemos visto y lo hemos escuchado en los últimos congresos, especialmente en la zona de la Amazonia, en toda la zona que tiene que ver con la zona andina, las culturas ancestrales ya reconocían el valor de reparar, de restaurar los vínculos como una forma de sostener una red en donde la afectación de una conducta o una conducta disruptiva dentro de la sociedad es una afectación para toda la comunidad. Fíjense qué lindo esto de decir que los objetos reparados tienen una belleza incompleta, pero que aportan un esplendor y una belleza y una fortaleza especial particular. Ha habido algo en esto que ha tenido que ver con la amorosidad de no descartar, sino de reparar aquello que estaba dañado para que vuelva a ser incluido. Los procesos restaurativos, me parece que esto es importante retomarlo, en relación a que los procesos restaurativos pueden ser procesos que se den de manera paralela a los procesos judiciales en el caso de que el hecho, la acción o el delito den cuenta de un proceso judicial, y en estos procesos restaurativos intervienen necesariamente la víctima o el ofendido, el ofensor o el delincuente, la comunidad, cualquier otra persona que se haya sentido afectada por esta acción o por este delito o por este hecho dañoso, pero además hay algo muy importante que es la participación necesariamente del Estado para poder sostener y llevar adelante estos procesos. Yo hice una aclaración en esto, que es pensar los procesos y las prácticas restaurativas desde el enfoque de género y de derechos humanos. Lo restaurativo no se limita únicamente a la práctica y al proceso, sino que también están definidos por muchos autores, y en esto también vuelvo a referenciar lo que decía el doctor Negret. Las personas podemos ser restaurativas, las instituciones pueden ser restaurativas. ¿Por qué? Porque cuando satisfacen necesidades que no necesariamente fueron hechos estos daños por esas instituciones o por esas personas, estamos supliendo y estamos cumpliendo con la expectativa de un otro que sufrió un daño. Es importante tener en cuenta que las prácticas restaurativas pueden ser prácticas restaurativas en donde haya un encuentro entre la víctima y el ofensor, con el acompañamiento de un facilitador o facilitadora o un equipo, preferentemente multidisciplinario, con la presencia de la comunidad, que estos procesos y prácticas restaurativas también pueden ser parcialmente restaurativos, y esto lo vamos a ver en donde en algunas situaciones de violencia de género existen las prácticas parcialmente restaurativas, porque sabemos que en las situaciones de violencia de género la mediación está prohibida, y está muy bien que esté prohibida, porque hay una situación de asimetría, pero además también tenemos círculos restaurativos y tenemos juntas restaurativas. ¿Cuáles son los valores que encontramos dentro de estas prácticas restaurativas y de estos procesos? Que vuelvo a reiterar, un proceso, una práctica restaurativa puede darse existiendo o no un proceso judicial, y en el caso de que existiera un proceso judicial, no implica que la práctica restaurativa sea una conducta o una acción que esté promocionando el abolicionismo, porque muchas veces caemos en la confusión de entender que justicia restaurativa y práctica restaurativa significa abolir el sistema de justicia. Eleonora. ¿Sí? Sí,
respecto a este punto de la amplitud y la potencialidad que tienen las prácticas restaurativas en otros ámbitos donde generalmente se lo asocia solamente con el proceso judicial, con un delito, con una cuestión más puntual, por lo que nos estás comentando, existen otras experiencias en una amplitud de procesos y prácticas en otros ámbitos, o no el tradicional, o lo que tenemos la representación de un delito, un ofensor, una víctima, y solamente a esa situación concreta. Sí, Julieta, la percepción es correcta, porque en realidad el mayor desarrollo se dio dentro del ámbito penal, y específicamente dentro del ámbito penal juvenil, porque lo que las estadísticas daban cuenta era que aquellas personas jóvenes que habían pasado por un proceso penal y que estaban privados de su libertad o en situación de encierro, no tenían ningún tipo de proceso de aprendizaje de lo que había sido esta situación. Entonces, evidentemente, la mayoría de las legislaciones y de lo que nosotros conocemos en bibliografía se refiere a los procesos penales. Pero el campo restaurativo es mucho más que eso, porque existen experiencias de prácticas restaurativas en los ámbitos escolares, en los ámbitos laborales, especialmente ahora en donde nuestro país está a punto de aprobar el convenio de OIT, el 190, en donde se sanciona la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, donde también vemos las prácticas restaurativas dentro de las comunidades, dentro de los ámbitos familiares, en las cuestiones de daños y perjuicios. O sea, hablamos de un campo de lo restaurativo, porque dentro de este campo de lo restaurativo encontramos distintos tipos de intervenciones y de acciones que tienen una misma finalidad, pero que intervienen con distintas reglas en distintos espacios. No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. Es importante en esto recordar que la justicia y la práctica restaurativa, así como se plantea la mediación, son procesos voluntarios, son procesos confidenciales, son procesos en donde lo que se busca es lograr un espacio seguro en donde el reconocimiento, el respeto y la confianza de lo que se pueda compartir y transitar en este espacio no involucre o no ponga en juego a las partes de manera tal de que sientan que hay algo de ellos que está siendo juzgado. Permite ventilar aquellas cuestiones que en los procesos tradicionales, si estuviéramos en un proceso judicial, no pueden hacerse, como por ejemplo los intereses de aquellos que no participan directamente de un proceso, o aquellos otros intereses que no pueden ser cuantificados, como por ejemplo una reparación de algún otro tipo, que no tenga que ser exclusivamente una reparación económica, o una reparación que tenga que ver con la pérdida de la libertad de esa persona, o con una sanción. Permite una mayor flexibilidad dentro del acuerdo, y además hay una característica muy importante, que hay un compromiso de parte del ofensor en el reconocimiento del daño que ha causado a la otra persona, y en este compromiso hay un seguimiento. Es llamativo en la práctica restaurativa que, pese a que pareciera que el discurso dominante es una mayor sanción o penas más altas, cuando una persona ha sido víctima de un delito o de un hecho dañoso, esto le provoca un estrés, un trauma, y estas personas lo que generalmente piden es justicia, pero reiteradamente lo que se repite es que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Este mensaje de las víctimas, de que no se vuelva a repetir, nos llama a la reflexión de que evidentemente en estos procesos debe existir un proceso pedagógico, un proceso que nos lleve a algún aprendizaje. Y en relación a los ofensores, asumir la responsabilidad de hacerse cargo y comprometerse con algo concreto que sea necesidad de las víctimas, también es algo complejo, no resulta fácil de poder hacerlo. Esta filmina se ve muy poco, pero
A lo que refiere específicamente es a la importancia en el sostenimiento de todos estos procesos, de lo que refiere Naciones Unidas en la resolución de 1325, en donde manifiesta la necesidad de que en todas aquellas acciones y decisiones en donde la paz, la gobernanza, la planificación humanitaria y la consolidación de las situaciones post-conflicto exista una participación igualitaria de mujeres. Hace una relación directa entre mujeres, paz y seguridad. Pensar las prácticas y la justicia restaurativa desde la perspectiva de género implica, esta imagen me pareció muy evidente porque es una imagen que muestra quiénes han sido todos los secretarios de del BID, y fíjense que todas las fotos son varones. Este llamamiento que hacen las Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en relación a la participación de las mujeres en torno a las decisiones y en torno a aquellas acciones que se deben llevar para construir una sociedad diferente, es porque consideran que la participación igualitaria, porque la voz y porque la mirada y la percepción de todos juntos hace que podamos tener una sociedad más inclusiva. En relación a los objetivos de la justicia restaurativa, algo de esto hemos mencionado, reconocemos los intereses de las víctimas, buscamos el orden y la pacificación y la intervención de la comunidad en aquel daño o aquel evento dañoso, permite deslegitimar cuál es el comportamiento ofensivo o inaceptable, reafirmar los valores de la comunidad, dar apoyo a las víctimas, darles voz, especialmente en relación a las mujeres víctimas de violencia de género, es volver a darles la autonomía, ser gestoras de sus propias necesidades y coadyuvar a su propio proyecto de vida. En definitiva, es una motivación para poder pensar cómo las víctimas dejan el lugar de víctima y cómo los ofensores pueden pensar en un proyecto en el cual la reinserción social sea efectivamente realizada. Discúlpame, ya estaríamos cerca de terminar el tiempo. Muy bien, perfecto. Gracias, disculpa. No, por favor. Algunas de las habilidades que nos planteamos como facilitadores dentro de los procesos de lo restaurativo, lo dijimos, el respeto, los espacios seguros, los diálogos, la comunicación no violenta, el ejercicio de roles, la creatividad. ¿Por qué impulsar la justicia restaurativa? Porque humaniza las relaciones interpersonales y las instituciones. Humanizar significa poder mirarnos y reconocer en el otro parte de lo que somos nosotros, porque la justicia restaurativa tiene una interacción directa con la justicia comunitaria, transformativa, la transicional y la tradicional, porque promueve una visión holística del daño y porque produce cambios sistémicos dentro de la comunidad, especialmente una no repetición de esta situación dañosa. Estos son algunos ejemplos que me gustaría únicamente contar el último, que fue un caso que tomamos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que fue una situación de un homicidio que ocurrió entre dos vecinas y amigas de toda la vida, en un barrio popular de la ciudad de Santa Fe, en donde con muy poco espacio dentro del lugar en donde vivían, había una situación conflictiva de vecindad, en la cual los chicos jugaban en la vereda, y bueno, iban y venían, y esto a una de ellas le molestaba demasiado. Termina la situación con que una de ellas sale, se enoja, y termina matándola con un cuchillo en la puerta de la casa, enfrente de los hijos de las dos. Esta situación, inmediatamente intervino la policía, una de ellas falleció, se produjo un homicidio, y la otra, la homicida o la ofensora, es detenida. Se hizo una intervención con el equipo multidisciplinario, donde hubo una intervención de parte del Estado, de las víctimas, los vecinos y de las escuelas, y un espacio intercultural. Termino con esto. ¿Cuál fue el pedido
que hizo el viudo en relación a la situación padecida, que había quedado con 3 niños, un bebé y 2 chicos en escuela escolar, en la primaria. Pidió que si sus hijos iban a tener atención psicológica, pedía que la misma situación fuera para los hijos de quien estaba encarcelada, porque entendía que en un futuro estos chicos iban a seguir compartiendo el mismo espacio en el barrio, iban a seguir compartiendo la escuela, y no quería que pudiera haber una situación de venganza. Brevemente, sé que estoy excedida en tiempo, dejo esta frase: la paz no se regala, es una dinámica permanente entre personas y grupos, y poder pensar cada uno de nosotros en qué podemos comprometernos con prácticas restaurativas para la construcción de una cultura de paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. Gracias por ampliarnos la perspectiva, por ayudarnos a entender que la justicia y las prácticas restaurativas es mucho más de la visión tradicional que tenemos y que tiene una gran potencialidad para realizar cambios a nivel social, no solamente en cuestiones de delitos, sino que pueden generar una transformación en ámbitos vecinales, escolares, y básicamente en cualquier espacio donde existe un conflicto, donde existen personas que hayan sufrido o estén sufriendo y que necesiten una reparación. Muchas gracias. Ahora seguimos con Alejandro Nató. Él es abogado y mediador especialista en gestión de conflictos públicos, es defensor del pueblo fue defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una maestría en resolución de conflictos y mediación en la Universidad de León, España, una maestría en cooperación internacional y gestión de proyectos, Campus Estel, España, profesor titular de la Cátedra de Derecho Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, coordinador académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, integrante del roster de expertos en resolución de conflictos y mediación de la Secretaría Política de la OEA, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Alejandro. Gracias. Gracias, Eleonora, por tus palabras. Gracias, Carlos, por las tuyas también, muy aleccionadoras en cuanto a cada uno desde donde mira las prácticas restaurativas, los procesos restaurativos. Quiero agradecer mucho a todo el equipo, a Ismael Rins, que generalmente es el motor que lleva adelante con Mariana y con Mariano, que llevan adelante estas posibilidades que nos da el encuentro a todos. Quiero agradecerle a Gustavo, que es un gusto verlo, a Gustavo Escaf. Y también hago extensivo esto a Julieta, que nos acompaña hoy, que es muy lindo verla aquí, como el defensor del pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, que también promovió esta iniciativa, y qué bueno que una Defensoría del Pueblo local impulse este tipo de posibilidad de reflexionar alrededor de la potencialidad que tiene el campo restaurativo. Y es así que voy a tomar primero algunas palabras que me llamaron mucho la atención en cuanto a la necesidad de implementación que nos trajo Carlos Negret, de los acuerdos de paz y las imposibilidades que han tenido hasta ahora, más allá de los 600 muertos en estos años, de las imposibilidades que tuvieron hasta ahora para poder llevar adelante esa implementación. Hizo mención a la brecha económica que existe en materia de desigualdad en ese país y que hay intereses concretos en cuanto al narcotráfico, a la deforestación, a la minería ilegal.
yo quiero tomar esto como una base estructural de los conflictos que tenemos en América Latina, porque la brecha económica está en América Latina, tal cual está en Colombia. Las desigualdades profundas están en América Latina, al igual que está en Colombia. Lógicamente, Colombia es parte de América Latina. Y los negocios que giran alrededor de los circuitos que podrían llegar a ser en algunos casos ilegales y en otros legales con acuerdo del Estado, con potenciación del Estado, de los Estados, pasan a generar fricciones y tensiones en diferentes campos de acción donde en algunos casos se los toma como cuestiones delictivas. Y no lo quiero tomar de modo referencial lo de las cuestiones delictivas, pero aquí estamos hablando de justicia restaurativa y estoy obligado a ver con qué tipo de justicia se encaran los diferentes modos de ver los delitos. Yo particularmente tengo la teoría, y muchos de los que formamos parte de este campo, que el delito es un conflicto social. Y partir de esa base, que el delito se visualiza como un conflicto social, nos permite tener en cuenta algunos principios básicos, que Eleonora hizo mención de modo muy extenso. Yo los voy a cortar para sintetizar y fijarlos, y a partir de allí quiero seguir hablando de lo que dio resultado en función de las necesidades, de la implementación de un acuerdo de paz que todavía no está instrumentado, y las imposibilidades que hay a partir de las cuestiones puntuales que hicieron referencia. Pero también en cuanto a que me parece que ese principio dinámico que Eleonora planteó de lo que debería ser, concepto dinámico de lo que debería ser la justicia restaurativa, está en construcción, es un modelo en construcción. Y por eso llevamos a veces la justicia restaurativa a muchos campos que chocan con otro tipo de procesos que se pueden llevar adelante, y algunos lo llaman restaurativo a procesos que son de mediación, y todavía hay confusiones en ese campo. Yo quiero delimitar el campo, por más que esté abierto por un lado, y después abrirlo, pero primero lo voy a delimitar. Entonces, si pudiera compartir pantalla. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, Ale, te vemos bueno, perfectamente. A ver. Empezó por la mitad, así que... Justicia restaurativa busca restablecer el vínculo social que ha quedado dañado y afectado por los protagonistas. No hay un modelo puro y es adaptable al contexto. En esto coincidimos plenamente con el planteo de Eleonora, a la cual respeto muchísimo y la conozco mucho por haber trabajado con ella y sé de su compromiso en esta materia, y también quiero reivindicar aquí lo que impulsa a ella este campo de justicia restaurativa. Se pretende superar la mirada del reproche, la acusación, la aceptación, el descargo. Se orienta a determinar quién resultó afectado con el hecho, ver si hay alguna reparación del daño causado y evitar que los efectos estigmatizantes de una sanción penal terminen resultando en una exclusión peor todavía, que determina a la ley y a la víctima. 3 principios: reparación del daño, responsabilización del infractor y pacificación de la comunidad. Después yo quiero hablar alrededor de estos temas, pero voy a avanzar en los principios básicos, voy a avanzar en esto de la precisión de algunos enfoques. Actores involucrados, bueno, el operador, que bien dijo Eleonora que tiene que tener un rol socioafectivo, o la operadora, un agente de realidad, educador, pero lo que es importante, que a la víctima se le amplía el campo de acción, no es solo la víctima propiamente dicha, sino sus allegados, sus relaciones. Es muy bueno que acontezca esto, primero porque en el tradicional juicio penal, donde opera la justicia retributiva, la víctima siempre quedó atrás. Y si queremos traer los principios estos, que no queda nadie atrás, los principios de la agenda mundial o de la agenda global, en buena hora que entendamos que dejar de tener las personas atrás
es incorporarlas, y la justicia restaurativa las incorpora. Incorpora también al infractor e incorpora a la comunidad. En este sentido, me gustaría también hacer pie de qué comunidad hablamos cuando hablamos de comunidad. Yo trabajo mucho en el campo de la mediación comunitaria y a veces me lo pregunto, por eso lo traslado esta pregunta al campo de la justicia restaurativa. Cuando hablamos de comunidad, ¿a qué comunidad nos referimos? Para el infractor, la responsabilización y la identificación con la víctima. Dentro de la responsabilización y la concienciación, la comprensión, después esto de las respuestas en cuanto a las disculpas y la compensación, también aparece el perdón como una de las características que es muy discutible, muy discutible. ¿Quién puede perdonar? ¿Hasta dónde puede perdonar quien perdona? A veces es discutible de cómo se hacen los sistemas del perdón, y a veces también forma parte de una lógica automática, como una compensación de una mejora para la situación de cualquier persona que está por ir a ser detenido, o por ser retenido momentáneamente por el sistema operativo jurídico penal punitivo, y eso hace que en automático, si el perdón es un beneficio, yo perdono sin sentido, yo perdono, porque me conviene. De esto Jacques Derrida planteó que solo se puede perdonar lo imperdonable. Yankelevich hizo sus planteos también, Desmond Tutu también. Creo que hay mucho. Hannah Arendt ha desarrollado muchísimo alrededor del perdón, y creo que a veces se manosea el perdón en la justicia restaurativa como una cuestión, perdonemos porque es parte de esto. Y algunos se hacen los rulos con el perdón diciendo qué bueno que acá se perdona. Es muy interesante esto desde el punto de vista de cómo opera el perdón en Colombia. Por eso lo traigo con un acento puntual allí, y me detengo allí, porque creo que una cosa es la implementación de los acuerdos de paz, y otra cosa es cómo se construye ese perdón, o esa posibilidad de perdón, o esa palabra que a mí me resuena tan mal, que es la palabra reconciliación. A mí me resuena mal porque en el contexto argentino esa palabra tiene una connotación absolutamente negativa, tiene una representación social, una imagen cognitiva colectiva, muy puntual respecto a los intereses de parte afectada por lo que fueron los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura, y entonces buscaron de alguna manera salir por la vía de la reconciliación para que no sea sometido a la justicia. Entonces, estos temas son palabras que no están grabadas en piedra, y no creo que sea sano grabarlas en piedra. Yo particularmente estoy ligado, por ser abogado de las víctimas de los delitos del franquismo. Yo no sé si saben que la jurisdicción universal se habilitó en la Argentina para proseguir una investigación que se cerró en España, que son los crímenes del franquismo. Y cuando la transición no entraba dentro de lo que era el juzgamiento o por lo menos la investigación y el potencial juzgamiento, que está abierto en un juzgado, que es el juzgado federal número 1 de Servini de Cubría en la Argentina, que opera sobre los delitos del franquismo del 36 al 77, bueno, la transición, a partir de las elecciones del 77 hasta la Constitución, no entraba, pero hubo crímenes, con la misma policía, con el mismo aparato represivo, con el mismo público meta al cual se perseguía. Entonces, muchos decían, bueno, ¿y por qué no solucionamos como soluciona Colombia el tema? Buscamos la reconciliación. Y otros decían, pero ¿por qué ellos van a tener el derecho al juzgamiento y nosotros solo nos tenemos que conformar con la reconciliación? Fíjense cómo en cada uno de los países, en cada uno de los modos de visualizar, algunas palabras que son palabras fuerza, palabras estructurantes del campo de la justicia restaurativa, están en discusión, no es que son palabras grabadas en piedra. Por eso yo acepto mucho esto que planteó Eleonora, que es, bueno,
estamos tratando de conceptualizar de un modo dinámico la justicia restaurativa para la Argentina. Me parece muy valioso este lugar de dejarlo abierto para que lo que pueda entrar entre y lo que no pueda entrar no entre. Porque acá, a nivel modélico mundial, a los militares que cometieron los crímenes de lesa humanidad se los juzgó. A pesar de los límites que se pusieron, se los juzgó. Y eso alivió muchísimo, muchísimo lo que tiene que ver no con el sistema de la reconfortación de la víctima, sino alivió también a la sociedad, alivió a la comunidad. ¿Por qué? Porque había un clamor de justicia, de juicio y castigo, no solo de reconciliación y de perdón, que estaba dentro de lo que podía llegar a ser los principios de la justicia restaurativa. No solo no de los principios, sino totalmente lo contrario, se buscó justicia. Entonces yo creo que la complementariedad que ocupa la justicia restaurativa frente a la justicia es fundamental. Pero ahora voy a ir a un lugar que me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque las víctimas, a través del protagonismo, que se amplía su campo de acción, también tienen un sentimiento de hacer justicia. Recuperan poder, logran mayor seguridad, se le da un lugar que en la justicia retributiva no tiene, por más que siempre se aspiró que tuviera, que hay leyes para darle un lugar en la justicia retributiva. Hay una práctica judicial que es tradicional, que generalmente la deja en el último renglón de las posibilidades. Y esto es una inercia que difícilmente desde la cultura se pueda romper. Acá con la justicia restaurativa, con los procesos restaurativos, con los marcos restaurativos, se le da un lugar a la víctima muy importante. Yo quiero hacer aquí para decir lo último respecto a esta conceptualización puntual, porque permite recuperarse del delito, le devuelve sentimiento de seguridad a la comunidad, atiende los daños tanto de modo colectivos como individuales, busca soluciones efectivas y salidas alternativas, permite tener una mirada hacia el futuro, devuelve la confianza al sistema de justicia, es una respuesta evolucionada al crimen, como bien dijo Leonora, que surge de la definición de Naciones Unidas, que respeta la dignidad de cada persona, y se construye comprensión y armonía social. Esto que nos sirve como parte de lo que verdaderamente aporta la justicia retributiva a las relaciones humanas y a la posibilidad también de darle un sentido complementario al campo de la justicia, más allá de las salidas alternativas, como se está planteando en Bolivia ahora, más allá de la búsqueda de descomprimir el sistema, a partir de estar atestado el sistema, como lo está buscando Brasil en este momento. Y digo, más allá porque tiene que ver con los cambios culturales esto, y más allá de los efectos colaterales, porque tiene el efecto colateral también de descomprimir algunos temas del sistema, de sacarle algunos temas al sistema. Pero creo que es importante que tomemos en cuenta algo que planteó Carlos cuando habló de la brecha socioeconómica. ¿Por qué? Y porque todavía se bate el parche como una especie de riesgos y temores patrocinados por el propio Estado para que la autoafirmación estatal esté en la persecución del delito. Y por otro lado, también hay una especie de creciente desigualdad socioterritorial con estigmatizaciones muy profundas, donde algunos son materialmente utilizados para ser parte numérico de las estadísticas del sistema. Y la verdad que si la justicia restaurativa se opone como para poder a eso que teóricamente es parte de un sistema que no hace otra cosa que reproducirse en cuanto a la necesidad del control disciplinario, en cuanto a las lógicas de las técnicas de vigilancia, en cuanto a que mayor precariedad, mayor seguridad interior. Bueno, yo creo que lógicamente aliviar al sistema de este tipo de
O sea, ser complementario, aliviando el sistema de este tipo de posibilidades que el sistema necesita, también es darle una funcionalidad para que, bueno, no pase por dentro del sistema algún tema que teóricamente antes pasaba y hoy no pasa. Pero en definitiva, no deja de ser una rueda que sigue rodando. Un día escuché a mi amiga Liliana Carvajal en el congreso que organizó Eleonora con Germán Bauché, decir que si no cambian las condiciones estructurales, socioeconómicas y de la desigualdad profunda que está cruzada por las violencias, y lógicamente vamos a tener que restaurar eternamente. Entonces, perfectamente yo me preguntaría, si la restauración forma parte de una salida alterna, como se está viendo en algunos lugares, para despresurizar el sistema judicial, termina siendo bondadoso y generoso por sus objetivos para con los que forman parte del proceso, pero no deja de ser un instrumento más de una dinámica relacional en la cual el Estado sigue produciendo y reproduciendo dinámicas de exclusión. Yo quisiera pensar en un Estado que tiene otro tipo de lógica y de relación, un Estado que le extiende su mano a partir de lo normativo, al de más abajo. Un Estado que contempla la comunidad y que hace comunidad y que quiere construir lo colectivo. Y acá no hablo exclusivamente del Estado argentino, estoy hablando de América Latina, donde hay mayor recesión a partir del COVID ahora, que nos va a llevar, como dice la CEPAL, a un 9,4% aproximadamente, de un 9,1 a 9,4% de crecimiento. Ese decrecimiento va a impactar, sin duda, en las precariedades. Y las precariedades cada vez más están impactando en la seguridad interior. Entonces, el temor mío es que se siga autojustificando dinámicas estatales a partir de aumentar sistemas punitivos que no hacen otra cosa que meter gente adentro del sistema y después el sistema lo acoge como lo acoge. O lo acoge con justicia restaurativa o lo acoge con sistemas retributivos. Pero en verdad el fondo del asunto sigue siendo el rol del Estado. Bien dijo Leonora también, yo quiero un Estado presente, porque en la justicia restaurativa el Estado tiene que estar presente, pero quiero un Estado sensible. Y ese Estado sensible, que tenga sensibilidad frente a este tipo de temas, requiere pensar en que el aumento de la violencia e inseguridad institucional de nada ayuda a mejorar el sistema de paz. Estoy viendo cuestiones muy puntuales en Chile, donde los carabineros procedieron de un modo, yo diría, atroz. Hubo 400 personas que han perdido la vista, donde lograr algún tipo de reconciliación, lograr algún tipo de perdón sería injustificable, porque este tipo de cuestiones requieren justicia, requieren juzgamientos, requieren sanciones, requieren condenas. Vuelvo a los crímenes del franquismo y quiero decirles que cuando se planteó allí la posibilidad de incluir a la transición dentro de lo que puede llegar a ser el juzgamiento, aparecieron muchas causas, muchas víctimas, a hacer valer sus derechos en la Argentina, que no encontraron durante 40 años una endija para ver la justicia, una endija para entrar a la justicia. Como estoy en contacto con esas víctimas, les puedo decir que a veces la justicia es reparadora también. Entonces, no quiero con esto dejar de lado que en los campos comunitarios, en los campos escolares, en los campos donde se puede llevar adelante, como decía, en los temas de género, donde se puede llevar adelante justicia, aunque sea parcial, restaurativa, en buena hora que se lleve. El restaurar es reparar, disculpar, perdonar, pero en algunos casos con mediación solo alcanza también. Con mediación solo alcanza. Entonces, yo lo que quiero es delimitar que la justicia restaurativa no entra a todo, desplazando a todo lo demás, y delimitar
el tema que donde tiene que haber justicia, que haya justicia, y donde deba haber justicia restaurativa, por favor, que no sea un elemento más del sistema punitivo del Estado. Nada más, muchas gracias. Perdón que interrumpa, Sí. Julieta. Bueno, debido a que todavía no hubo preguntas en el Zoom, podemos ir leyendo algunos comentarios de felicitaciones desde Bolivia, desde Colombia, Ecuador, Perú, que felicitan por las disertaciones excelentes del doctor Alejandro Nató, de Leonora Vilés, también de Carlos Negret Mosquera. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos los que están participando y recordarles que pueden hacer preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas. Algunas personas están preguntando por la certificación, aclararles que ahí hay un link en el cual se pueden inscribir para que le hagamos llegar la certificación. Y bueno. Sí, Leonora, adelante, por favor. Sí, me gustó mucho, bueno, me gustaron muchísimo las dos intervenciones en relación a lo que dijo Carlos. Hice algún comentario y reivindiqué mucho esto de su rol de humanizar efectivamente las instituciones y humanizándola a partir de que las instituciones estamos conformadas por personas, ¿no? Cuál es el verdadero rol del Estado y qué lugar queremos ocupar como Estado. Y en esta humanización el dado ejemplo como defensor del pueblo de la República de Colombia, que ha estado siempre a la altura de las circunstancias, al lado de las víctimas, sin ningún temor de correr riesgo su integridad física y poniéndose al hombro muchos problemas y muchos disgustos y cuestiones que esto era celebrar este reconocimiento de la dignidad del sufrimiento del otro. En relación a lo que decía Alejandro, coincido en algunos conceptos generales en relación, Ale, a esto de que lo restaurativo debe convivir con la justicia tradicional, con la justicia punitiva, especialmente en aquellos delitos espantosos, horrorosos, en aquellas cuestiones en donde no estamos hablando de abolicionismo, ni estamos hablando de que un perdón va a hacer que la justicia no haga lo que tenga que hacer, sino que reconocemos que el sistema judicial actual, y esto está dicho por los propios operadores del sistema judicial, por las víctimas, dictada la sentencia, aunque sea la sentencia condenatoria, con la condena más alta, siempre quedan preguntas que no han sido o que no pudieron ser respondidas. Entonces, en esto de lo restaurativo, no es el perdón como un perdón divino, sino que muchas veces las víctimas, y creo que todos de una u otra manera, en distintas circunstancias, si nos ha tocado ser víctimas de alguna situación, que puede ser la víctima de una situación por el daño que ha infringido otro, víctimas institucionales, es necesario el saber el porqué, más allá de que la justicia tradicional se expida en una sentencia y dicte la condena que tiene que dictar. Pero esta pregunta permanente de las víctimas, ¿por qué? Y que esto no se repita. Y en este por qué es una reflexión que debe hacer el ofensor, incluso en los delitos de lesa humanidad, que no implica que dejen de ser delitos de lesa humanidad, al contrario, reivindicamos este sistema y reivindicamos que la Argentina haya tomado y haya dado espacio a las víctimas del franquismo. Pero las víctimas que justamente en este estrés traumático de no haber podido prevenir ni prever esta situación en donde no hubo ningún tipo de participación ni de deseo de estar en esta situación, cosa que no nos sucede con otro tipo de conflictos. Es necesaria una explicación, más allá de lo que la justicia debe hacer. Y ahí es en donde está esta necesidad emocional, donde a veces en un momento de confidencialidad y de seguridad puede el ofensor
decir, mirar a los ojos, y a veces ni siquiera puede hacerlo frente a la víctima, porque hay casos de violaciones en donde la mujer no ha enfrentado al ofensor, pero ha ido un tercero, que puede ser un familiar muy cercano, y pudo recibir una explicación, más allá de la condena formal. Me parece que son dos campos que se manejan en un equilibrio donde como seres humanos, en donde las afectaciones en nuestra vida emocional, y esto está probado, que el estrés postraumático nos puede producir enfermedades psicológicas y físicas, muchas veces en esta sanación no es una sanación del perdón divino, del perdón eclesiástico, es una sanación del entendimiento para poder dejar de ser víctimas, corrernos de ese lugar y poder continuar con nuestra vida. Me parece que se complementa perfectamente con lo que vos decís, no sé si te parece. Fede, adelante, por favor. Sí, yo tengo una pregunta de Nadia de Chiapas, que pregunta al panel. Si la restauración no corrige las causas, ¿qué restaura? Bueno, voy a tratar de decirle a Nadia. Nada es perfecto, como la canción, nada es perfecto en el mundo. Y lo que hablaba Alejandro Nato, de esa palabra reconciliación en Argentina, no suena bien. Y es importante porque digamos que en el idioma colombiano, en nuestro proceso de paz, en nuestro proceso de empujar en el mismo sentido, la causa de tener tantas dificultades el proceso es que primero al proceso le faltó mayor comunicación, involucrar más a la sociedad, tener empatía, no tener tantas... El proceso fueron 6 años, 15 años, quiere decir que son 21 años. Ustedes los argentinos con ese horror que vivieron, o los uruguayos, apenas están logrando cerrar un poquito esas heridas. En Colombia hicimos un proceso en los años 90 con los autodenominadas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Ellos pagaron cárcel hasta 8 años. Y los que siguieron infringiendo la ley fueron extraditados los comandantes a los Estados Unidos y ya están retornando. Con el proceso de paz con Colombia, con las FARC, que no es la paz de Santos, es la paz de los ciudadanos colombianos. No van a pagar cárcel, siempre y cuando, y qué pena volver a la palabra reconciliación, siempre y cuando el victimario le responda a la víctima. Tiene que pedir perdón, pero el perdón se pide con verdad y con una reparación. Nosotros hemos dicho que no tienen por qué los líderes de las FARC esperarse a los 15 años para empezar a contar las cosas. Hay una presión muy fuerte en el tema de negación de que hubo reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Yo lo viví ahora. Yo vi al ELN reclutando, vi a las disidencias de la FARC reclutando niños de 10 y 12 años, de 14. Es como tener a mi hijo con un fusil. Cuando los niños tienen que estar, es con álgebra Baldor, así nos de pavor, estudiando historia, con los lápices, con los esferos, estudiando historia nacional, estudiando historia mundial. Y desafortunadamente, en Colombia va a reconciliación si admitimos que hay unos factores que tenemos una brecha
en las zonas periféricas de las ciudades y en los sectores rurales que conllevaron en algún momento a que nacieran estos movimientos guerrilleros, hoy totalmente deslegitimados porque están dedicados a las economías ilegales. De modo que la única manera, para no seguir hablando de reconciliación, la única manera de ponernos del mismo lado es que el victimario le diga a la víctima la verdad: ¿por qué me secuestró? ¿Por qué me sacó de mi propiedad? ¿Por qué se me llevó al niño? ¿Por qué me desapareció a mi papá? En Colombia tenemos más de 120.000 personas desaparecidas. Se creó en el sistema de justicia transicional la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Para eso necesitamos que rápidamente los integrantes que firmaron la paz le cuenten a la comunidad, le cuenten a la unidad dónde están esos queridos, cuál es el problema. Que es que tenemos 56 años de guerra con las FARC, los 53. Muchos que cometieron esos delitos atroces ya no viven, no pueden ubicarlo. Entre más nos demoremos, más vamos a tener mucho más dificultad. De modo que lo que se requiere tanto en la Argentina, en Colombia, en Uruguay, en un proceso de estos, de justicia restaurativa, es empatía, es convidar a la ciudadanía, es convidar a todos los ciudadanos. Los ciudadanos son más importantes que cualquier partido político. Y lo hemos visto últimamente, que las gentes salen a manifestarse. Nosotros acabamos de tener una violencia muy fuerte. ¿Qué COVID, qué pan caliente? Claro, se dispararon los índices de enfermos en la ciudad de Bogotá. Y se van a seguir disparando, porque el lunes, hoy es martes, ayer salieron. Pacífico hasta que se metieron a una entidad financiera. Pero qué bueno haber podido estar de la mano de la Fundación con ustedes. De verdad, este es un tema que es lo más importante que le puede pasar a la sociedad del mundo. Es conciliarnos entre todos. Y si no lo hacemos, pues vamos a vivir, qué pena la expresión, amargados. Y celebrar que me han invitado, celebrar poder haber tenido un panel de esta magnitud. Por eso cuando Federico me escribió, me dijo, ¿te puedo llamar? Le dije, no, decime por teléfono sin ningún problema. Y vuelvo y le reitero, además de que me gusta escuchar a los argentinos en temas como este, me gusta tomarme un buen vino de la mano de ustedes, una buena morcilla, un buen chorizo, de modo que hoy pues no me tomaré un ajiaco aquí yo solo, porque aquí estamos en hora de almuerzo, ustedes están en hora ya de ir a cenar, pero muchas gracias. Yo me tengo que retirar porque tengo otro evento a las 3 de la tarde de Colombia, 5 de la tarde de allá, pero llámenme cuando quieran que voy a estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos a nuestro defensor allá en Santa Fe. Y un abrazote, y que gane la Copa Libertadores el que se la merezca, para no meternos en esas Honduras de fútbol. Y nos llevamos al gordito, ¿no? Nos llevamos a Quintero, no los volvemos a prestar. Adiós, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, Carlos, querido, qué gusto verte. Va a ganar verte. Boca, no te das problema, un abrazo. Gracias. Bien, tenemos una pregunta más también al panel. Es de Viviana Poblete. Pregunta, ¿consideran que atento a la similitud de situaciones en toda Latinoamérica, deberían los estados en común unión tomar decisiones consensuadas máxima en esta situación de pandemia y las graves consecuencias que se avisoran en la pospandemia? Sí. Primero un saludo a quien escribe, que la quiero mucho. Yo creo que es directamente proporcional con el nivel de integración que tiene Latinoamérica en este momento. América Latina tiene una relación endeble entre los países, bastante endeble. Quizá es el momento de menor integración latinoamericana
de la historia de Latinoamérica. Pasaron muchas cosas, hubo un intento del ALBA, un intento del Parlasur, un intento del Mercosur sin la institucionalización que tuvo que tener, pero con un Parlasur muy fuerte, muy fuerte ahora, que verdaderamente se hace cargo de algunas cuestiones de lo que es el Mercosur, y también con una mirada hacia la democracia en algunos países que funciona bien. Pero la realidad es que la CELAC misma, todos estos fueron intentos, como la Unión del Pacífico, como un intento ideológico. Todos estos fueron motivaciones por las cuales pretendimos tener una integración latinoamericana. Y hoy, verdaderamente, los estados están bastante en deuda. Se recuperó el rol del Estado. El COVID hizo recuperar el rol del Estado. El COVID le dio al Estado capacidades que el Estado ya no estaba teniendo. El Estado estaba, por la globalización y por exigencias sociales, estaba mostrando, y estaba muy desnudo, mostrando que tenía su presupuesto mellado por las deudas externas que han averiado los presupuestos en toda América Latina. Incapacidades lógicas a partir de tener presupuestos más exiguos para poder dar respuesta a las demandas sociales. Y ahora se le agrega con el COVID la falta de recursos, porque la recesión global trae una recesión muy puntual a América Latina que nos va a traer efectos dentro de los recursos de cada uno de los estados, no hay duda. Y esto requiere una salida común para América Latina, requeriría, pero no se encuentra, como dije antes, con... a ver, yo diría que la imagen que mostró Leonora es fantástica para esto. Es como una vasija resquebrajada, bastante resquebrajada. Debería haber dos instancias. Una, volver a reparar la vasija, y la segunda es que adentro de la vasija quepan voluntades políticas. Creo que esos dos pasos requieren tiempo, no es una salida inmediata. Con lo cual, lo que plantea Poblete sería lo ideal, pero tiene determinado tipo de inconvenientes muy puntuales respecto a los vínculos que hay hoy en día entre los propios estados, que están divididos por cuestiones ideológicas, por cuestiones económicas, por cuestiones de trato entre presidentes. Y uno dice, bueno, esto es lo que nos divide, sí, cuestiones de tratos, más allá que las relaciones internacionales no deberían ser de tratos, bueno, hay cuestiones de tratos. No me quiero ir del tema, pero ya que trajo el tema, me parece que hay que abordarlo con lo que verdaderamente pasa a nivel regional. Bien, una pregunta para Eleonora. La magia de la comunicación virtual es una participante de Chile y una participante de Argentina que han combinado prácticamente sus preguntas. Daniela Ponce pregunta, me gustaría conocer sus experiencias o si conocen alguna experiencia de prácticas restaurativas en espacios familiares previo a la activación de algún sistema institucional, por ejemplo, previo a la denuncia por violencia intrafamiliar. Ella nos saluda desde Chile. Y hay otra pregunta que de Silvina Burgos, que habla consulta sobre cómo funcionan las justicias restaurativas o prácticas restaurativas en el caso de violencia de género. Sí, en el caso de violencia de género es muy importante hacer la aclaración que las prácticas restaurativas son las denominadas prácticas restaurativas parciales, porque generalmente no se busca el encuentro de la víctima con el ofensor. Nosotros en la Defensoría del Pueblo hace un tiempo, hace más de 3 años, que estamos llevando adelante círculos restaurativos con mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género. Esto ha dado lugar a 2 publicaciones en donde las mismas víctimas pudieron contar lo importante que fue para ellas, para sus familias, para sus hijos, poder compartir estas experiencias, poder volver a encontrarse, perder la vergüenza y el miedo de estar en la situación de víctimas y además poder pensar un nuevo proyecto de vida. Porque cuando hablamos de la violencia de género, no hablamos únicamente de la violencia contra las mujeres. Estadísticamente, las mujeres que padecen la violencia de género
están acompañadas de sus hijos. Por lo tanto, estos modelos se replican. Entonces, si no trabajamos también con aquellos familiares que han sido testigos presenciales, víctimas en definitiva de esta violencia machista, patriarcal, y en esto no estoy hablando de todos los varones, porque no todos los varones son así, sino que estamos hablando de construcciones de roles que están legitimados, les permite nuevamente poder recuperar la dignidad de salir del lugar de víctima. Porque ¿saben lo que significa ser víctima? Víctima significa que no puedo hacer nada, que va a venir otro a hacerlo por mí, que va a venir el Estado, que va a venir el fiscal, un juez, la policía. Y eso no es lo que queremos para las mujeres. Lo que queremos para las mujeres es que podamos comprender todos como sociedad que mujeres y varones tenemos derecho a vivir en una sociedad donde nuestros roles sean cambiantes, sean mutantes, y que por el hecho de no cumplir con determinadas expectativas que un sistema nos ha impuesto, no haga que por ello debamos ser violentadas, golpeadas o hasta matadas, o hasta perder la vida. Los círculos restaurativos de mujeres funcionan efectivamente en la provincia de Santa Fe, en la Defensoría, pero también hay una experiencia de círculos restaurativos de varones que existe en la provincia de Buenos Aires y lo lleva adelante una mutual que se llama Buenos Aires, que es una mutual que trabaja justamente con varones que son derivados por los juzgados. Que esto no implica que estos varones no van a cumplir con la condena o con la pena que les corresponda, pero la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres establece específicamente dentro de su articulado una obligación para el Estado, que es la prevención. Y la prevención no significa que al momento de realizar una denuncia, cada una de las mujeres deba tener un policía en la puerta de su casa. La prevención, ¿saben qué es? Es la educación. Y es la posibilidad de poder tener un espacio donde podamos compartir estas experiencias que deslegitimen estas conductas. Porque evidentemente la legislación y los tratados internacionales son frondosos en relación a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero los datos estadísticos siguen diciéndonos que cada día mueren más mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Entonces, evidentemente, esto es una construcción social. Los círculos restaurativos funcionan muy bien en esto, y también es importante reconocer y recordar lo que muy bien dijo Alejandro, el rol del Estado como restaurativo, en donde las mujeres, cuando hacen una denuncia, generalmente hasta que no llega el momento del golpe o de una violencia extrema, para no terminar en un femicidio, recién hay una intervención del Estado. No podemos esperar esa situación. Necesitamos que el Estado se comprometa con eso. Y esto también es restaurar una situación de violencia que estamos padeciendo como sociedad. Bien. Bueno, quedaron algunas preguntas, pero ya estamos en tiempo, así que bueno, vamos a tener que ir cerrando. Muchísimas gracias a todos, realmente ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que participaron a través del Zoom, a través del Facebook, de los distintos lugares de Latinoamérica, no solamente de Argentina, así que realmente muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido una jornada muy linda, muy completa y sobre todo con muchas ideas y muchos disparadores para seguir creando y seguir pensando en la construcción de una cultura de paz y en unas sociedades más justas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Ale, Leonora, Mariana. Gracias a todos. Gracias por permitirme estar con Saludos a Eleonora. todos y a todos quienes nos han Es un lujo estar acompañado. con Eleonora acá. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Y gracias a los que estuvieron del otro lado. A disposición. Sí, enorme gracias. Gracias a la María Teresa Valdés de Salta, México. también, Besos a y todos. Chao. a la Fundación IDESO y a la Defensoría del Pueblo de Salta, a Lilo y a AGOL también por haber organizado esta jornada. Muchas gracias.